El Santo Padre acaba de fallecer a los 88 años de edad. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale. En total han sido 12 años y 39 días. Esto es lo que ha durado el papado de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, el primer papa no europeo y el primer papa jesuita de toda la historia. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me e a presto, ci vediamo presto. El nombramiento de un papa latino marcó un antes y un después. Fue la clara manifestación de cómo la Iglesia ha cambiado y cómo ahora sus feligreses están sobre todo fuera de la vieja Europa. Claro que eso ni siquiera es lo más destacado que trajo consigo. Este papa, amigos, llegó sobre todo con muchas reformas en mente para adaptar esta antiquísima institución a lo que él consideraba como la nueva realidad del mundo moderno. En otras palabras, para intentar poner en forma a la Iglesia. Y eso fue exactamente lo que hizo. Pero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. El Papa Francisco metió mano en casi todos los aspectos de la vida católica, desde reformas doctrinarias, como por ejemplo la bendición a parejas del mismo género, hasta la modificación de la estructura del Vaticano y las finanzas de la Santa Sede. Incluso podemos decir que lo apostó todo a consolidar la Iglesia fuera de Europa y de Norteamérica, lo que por supuesto le granjeó muchos apoyos, pero también muchísimas críticas. Nueva polémica al predicar el Papa el pluralismo religioso en el último día de su gira. El Papa Francisco concluyó el viernes una visita de 3 días a Singapur, declarando que todas las religiones son un camino hacia Dios. El Vaticano, una profunda división. El Papa Francisco, cada vez más presionado por los conservadores, el clan conservador de la Curia Romana, el poderoso órgano de gobierno de la Santa Sede, le acusa de una visión laxista de la doctrina católica. ¿Qué os voy a contar? El Papa Francisco ha sido uno de los papas más controvertidos de los últimos 100 años. Muchos le llegaron a calificar incluso como el Papa Rojo y otros bendijeron el cambio de rumbo y el aire fresco que le dio a la Iglesia. Sea como sea, su etapa ha concluido y ahora en el Vaticano ya preparan el cónclave para escoger a su sucesor. Los tiempos, amigos, están estrictamente regulados de tal forma que el cónclave debe empezar entre 15 y 20 días después del fallecimiento del Santo Padre. Son muchos los acontecimientos que vienen por delante en los próximos días de cara a un cónclave que muchos expertos apuntan ni más ni menos a que va a ser uno de los más complicados en toda la historia de la Iglesia. Y es que, amigos, son muchas las cosas que han ocurrido durante el pontificado de Francisco. Un papa que llegó como todo un reformista y que para muchos puso todo patas arriba. Y precisamente por eso en VisualPolitik nos hemos hecho unas cuantas preguntas. ¿Cuáles han sido las principales reformas que Francisco llevó a cabo durante su papado? ¿Cuáles han sido sus luces y sus sombras? ¿Qué Iglesia deja atrás de sí y qué podemos esperar de cara al próximo cónclave? Pues amigos, amigas, todo esto y más lo vamos a ver a continuación. Bien, aunque casi todos conocemos los preceptos básicos de la Iglesia Católica, de entrada tenemos algo muy importante que aclarar, y es que una cosa es la fe y otra muy distinta es el Vaticano. La Santa Sede, amigos, funciona como una especie de gobierno no solo de la fe, sino también de la estructura de la Iglesia Católica a nivel global. De hecho, opera como un estado más, lo que por supuesto hace que en torno al Vaticano no solo haya debates de fe, oraciones y ritos, sino también intereses, pujas de poder y muchas tensiones de todo tipo. Esto es algo que la literatura o el cine han abordado un montón de veces. Sin ir más lejos, seguro que a todos os suenan obras como El Código Da Vinci o el reciente éxito taquillero Cónclave. A ver, por supuesto son obras de ficción, pero muestran claramente esta corriente de la que os estoy hablando. Sea como sea, hay un par de cosas que tenemos que entender del Vaticano para poder evaluar el papado de Francisco en los últimos años. Y es que, veréis, la estructura de poder del Vaticano está sostenida por 3 pilares. El Papa como autoridad suprema, la Curia Romana, que sería algo así como su gabinete, su gobierno, y el Colegio Cardenalicio, que podemos entender como una especie de parlamento que elige y asesora al Papa. Pues bien, la cuestión es que tradicionalmente la Curia Romana, es decir, el gabinete papal, ha estado compuesto por cardenales. Esto le garantizaba al Papa un cierto control sobre el colegio cardenalicio.
Sin embargo, el Papa Francisco rompió esta tradición. Se negó a formar su gabinete íntegramente con cardenales, lo que generó mucha tensión dentro de la Iglesia. Bergoglio apostó por cardenales y arzobispos de menor peso en Roma o directamente por perfiles poco conocidos por el colegio cardenalicio. Este es, por ejemplo, el caso de su compatriota Víctor Fernández, actual encargado de la doctrina de la fe, o de Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. Pues bien, de esta forma, dos de los cargos más importantes del Vaticano pasaron a estar formados por clérigos de mucho menor rango de lo que venía siendo habitual. Y no solo eso, el Papa Francisco también dio muchísimo peso dentro de su iglesia a los jesuitas, lo que, a ver, hasta cierto punto puede resultar lógico. El propio Papa Francisco provenía de esa orden. Sin embargo, amigos, esto también fue muy polémico. ¿Por qué? Pues porque digamos que los jesuitas han sido tradicionalmente una orden con unas relaciones un tanto difíciles con el colegio cardenalicio. Siempre han buscado ser, ¿cómo decirlo?, más autónomos, y en muchos casos se les ha acusado de ser indisciplinados y de estar muy sesgados a la izquierda política. Ellos se suelen definir como los intelectuales católicos, pero sus opositores, en cambio, les acusan de ser el brazo más socialista de toda la Iglesia. Sea como sea, si algo está claro es que el Papa Francisco no escapó de esta polémica. Ya de entrada, en su primera aparición, Bergoglio se negó a utilizar la muceta de terciopelo, los zapatos rojos y la cruz pectoral dorada, desafiando con ello las tradiciones de Roma. Hablamos, como veis, de dos estilos totalmente diferentes. Amigos, si algo estuvo claro muy pronto es que las cosas iban a ser muy distintas. Papa jesuita y gabinete jesuita, de repente Roma se llenó de forasteros, unos forasteros que llegaron con la intención de poner patas arriba a toda la Santa Sede. Un pequeño paso para la Iglesia. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando se habla de reformas dentro de la Iglesia Católica, eso requiere hacer un ejercicio de cierta relatividad. Y es que si por algo se ha caracterizado la Iglesia ha sido precisamente por haber sido una institución que ha soportado durante siglos el paso del tiempo como una auténtica roca. Por eso no se puede hablar de grandes transformaciones de la noche a la mañana. No, la fe no puede cambiar de repente, ni tampoco una institución que ha estado cogiendo forma con el paso de los siglos. Y por eso muchos cambios que pueden parecer insignificantes en realidad son giros radicales para muchos religiosos. Por ejemplo, en los años 60 al Vaticano le llevó 3 años de intensos debates decidir si la misa se debería seguir celebrando en latín y con el sacerdote de espaldas a los asistentes. Finalmente, en 1965, esto cambió y hoy la misa se realiza en el idioma local de cada parroquia con el sacerdote mirando a los presentes. Una innovación que puede parecer pequeña, pero que supuso años de intenso debate. Y claro, por esto, aunque nos pueda parecer que en el fondo los cambios de Francisco no han sido tan grandes, de puertas para adentro han sido vistos como una auténtica revolución, una apisonadora que muchos han defendido y otros muchos han criticado muy duramente. Ahora bien, ¿que de qué cambios estamos hablando exactamente? Pues fijaos. Para empezar, tenemos este cambio que veis en pantalla. Una especie de reforma constitucional que Bergoglio preparó durante sus primeros 10 años de papado y que finalmente implantó en el año 2022. Este cambio, amigos, modificó casi todas las estructuras de poder en el Vaticano con la intención precisamente de incrementar aún más la autoridad del Papa, que no olvidéis, en el caso del Vaticano y de la Iglesia es como una especie de monarca absoluto. Pues bien, de esta forma su primer golpe se produjo en los dicasterios, que es el nombre que el Vaticano usa para describir a lo que podríamos equiparar con los ministerios del propio Vaticano. Pues bien, la cuestión es que en el pasado la curia romana estaba compuesta por tribunales, consejos y congregaciones dispersas sin funciones del todo claras, sin funciones ni tampoco responsables. Pero ahora eso ya no es así. La reforma de Francisco eliminó todo ese régimen burocrático disperso y estableció 16 dicasterios muy concretos, dando forma clara a una especie de consejo de ministros nombrado por supuesto directamente por el propio Papa. Esto le da al sumo pontífice un control mucho más directo sobre todas las diferentes áreas, al tiempo que limita la influencia que muchos altos cargos de la Iglesia antes ostentaban a través de todos esos órganos dispersos que hemos comentado. Ahora hay un responsable claro nombrado directamente por el Santo Padre y que responde ante él, es decir, hay una estructura mucho más jerárquica. Y eso no es todo. El dicasterio para la doctrina de la fe, que era conocido por ser el ministerio más poderoso, fue despojado de este estatus. El Papa Francisco empoderó en cambio al dicasterio para la evangelización como el área de mayor influencia en toda la Iglesia, y además se nombró a sí mismo como el titular de esa cartera. Perdono la serenità interiore, la vivacità e l'audacia e si nascondono sotto le carte
diventando macchine de pratica. Ya os he dicho que una de las grandes obsesiones del Papa Francisco fue precisamente consolidar e incrementar la presencia de la Iglesia Católica en nuevos territorios, especialmente en el África subsahariana. Pero amigos, aquí no terminan ni muchísimo menos todos los cambios. Otra modificación que ha sido toda una revolución es que desde la reforma de 2022 ahora cualquier fiel puede presidir un dicasterio. Ojo con esto, quiere decir que ya no es que no haga falta ser arzobispo o formar parte del colegio cardenalicio, es que ahora ni siquiera tienes que ser un clérigo para ostentar un puesto de gobierno en el mismísimo Vaticano. ¿Entendéis lo que esto significa? Hablamos de una institución que hace 5 décadas daba la misa en latín y que ahora de repente, yo qué sé, podría tener un economista de Yale como secretario de Asuntos Económicos. A ver, esto todavía no ha ocurrido, pero gracias al Papa Francisco esto es técnicamente posible. Que sea bueno o malo, pues eso ya supongo que depende de un largo debate. Praedicate Evangelium plantea problemas, advierten algunos analistas de la Iglesia. Los críticos con el nuevo documento de reforma curial del Papa Francisco dicen que algunas de las reformas amenazan con revolucionar la forma en que la Iglesia entiende el poder jerárquico de gobierno. Ahora bien, si os fijáis, todos estos cambios tienen un denominador común, y es que contribuyen a reducir el peso del colegio cardenalicio en la conducción tanto de la Iglesia como del Vaticano. Y como os podéis imaginar, esto ha generado muchísimas tensiones. Y amigos, ahora el nuevo conclave va a tener una misión: optar por seguir por este camino, escogiendo a un papa que apoye estas reformas o dar marcha atrás. Y precisamente por eso, muchos analistas nos están diciendo que estamos ante uno de los conclaves más complicados de toda la historia. Claro que aquí no terminan todos los cambios. El Papa Francisco también avanzó sin reparo sobre algunas de las polémicas que más daño han hecho a la Iglesia en los últimos años. ¿Que de qué estoy hablando? Pues atentos. Amigos, puede ser injusto, lo sé. Este es un tema que mancha a toda la institución, pese a que la inmensa mayor parte de los integrantes de la Iglesia no tienen nada que ver con toda esta historia. Pero lo cierto es que el Vaticano no estuvo acertado en el pasado a la hora de gestionar el tema de los abusos a menores que se conocieron. La Iglesia Católica optó por investigar estos temas de puertas para adentro y en muchos casos por tratar de esconderlos, lo que terminó causando una enorme crisis de reputación. ¿Qué os voy a contar? Estoy convencido de que todos conocéis perfectamente esta historia. Pues bien, el caso es que el Papa Francisco quiso hacer exactamente lo contrario. Quiso enfrentar este problema directamente. De hecho, la propia reforma constitucional que veíamos antes también creó la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. La Iglesia es consciente de este daño, es un daño personal, moral de ellos. Creo que debemos ser muy fuertes. Con los chicos no se juega. De esta forma, Bergoglio apostó desde su primer día como papa por una postura de tolerancia cero. Cualquier miembro de la Iglesia será automáticamente desplazado con la sola existencia de cualquier sospecha. Ojo, ya no de acción de abusos, sino incluso de encubrimiento. Este fue el caso del cardenal estadounidense Theodore McCarrick o del arzobispo de Santiago de Chile, Ricardo Edzar, que están siendo investigados por el posible encubrimiento de algunos abusos. Con todo, la medida más radical fue la supresión del secreto pontifical sobre los delitos de abusos sexuales. Esto obliga a los religiosos a notificar cualquier sospecha, siendo el silencio una falta tan grave como el abuso en sí mismo. Ya os lo he dicho, introdujo una política de tolerancia cero. Y aún más, el propio Papa llegó a pedir perdón a todas las víctimas. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Por supuesto, como os podéis imaginar, unas medidas tan drásticas provocaron toda una cacería de brujas que provocó muchísimo ruido en los pasillos del Vaticano. Claro que eso no solo ocurrió con los abusos. Amigos, la corrupción también tuvo un peso especial dentro de los cambios impulsados por este Santo Padre. Y es que lo primero que hizo nada más llegar al poder fue cambiar las reglas de juego. Veréis, en 2014 el Vaticano anunció la creación de la Secretaría de Asuntos Económicos, una especie de Ministerio de Finanzas con el más alto rango posible dentro de la Curia Romana, es decir, dentro de lo que podríamos considerar como el gobierno del Vaticano. Y es que, amigos, las finanzas de la Santa Sede han sido uno de los asuntos más secretos de la era moderna. Siempre ha habido una opacidad enorme. Nadie sabía con certeza cuánto se ingresaba ni cuánto se gastaba. Y ojo, cuando digo nadie es que no lo sabían prácticamente nadie, ni incluso dentro de la propia Iglesia. Una invitación a llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia y antónimo de cualquier forma de corrupción. Pues bien, esto empezó a cambiar. Con las finanzas centralizadas en un ministerio, las cosas se empezaron a ordenar.
E incluso la Autoridad de Información y Supervisión Financiera del Vaticano ahora publica regularmente algunos balances. Aunque lo cierto es que aquí los desarrollos han sido mucho más limitados. El Vaticano sigue sin tener un presupuesto claro y los movimientos financieros del Banco del Vaticano siguen siendo un misterio, aunque el Papa Francisco eso sí introdujo nuevos sistemas de control. Por ejemplo, ordenó que ninguna entidad vaticana o afiliada pudiera hacer uso de los bienes de la Iglesia sin notificárselo directamente a la Secretaría de Asuntos Económicos. Y de hecho, esta secretaría lleva varios años emitiendo un montón de regulaciones sobre el proceso de adquisición y compra de bienes y servicios. Todo para acabar con cualquier comportamiento que no se ajustase claramente a las directrices establecidas por el Papa Francisco. Y de hecho, el propio Papa denunció públicamente la existencia de gastos excesivos en viviendas y malas inversiones del Vaticano por todo el mundo. El Papa pide a los cardenales que se aprieten el cinturón mientras el Vaticano lucha por poner en orden sus finanzas. En definitiva, en términos administrativos, podemos describir al papado de Francisco como uno que ha buscado establecer más controles, más transparencia y sobre todo mucha más mano dura y centralidad, sobre todo dentro del propio Vaticano. Bajo su criterio, esto mejorará la reputación y la eficacia de la Iglesia, aunque, como os he dicho, muchos altos clérigos tienen una opinión totalmente distinta. A su juicio, el Papa Francisco ha sido demasiado autoritario. Sea como sea, amigos, hay otro campo que provocó mucha polémica, y es precisamente lo que ocurrió de murallas afuera del Vaticano. Atentos. Nuevas tentaciones. Amigos, a nivel financiero, muchos de los mecanismos de control introducidos han servido para ordenar mejor las cuentas, el fondo de pensiones o las donaciones dentro del Vaticano. Sin embargo, pese a todo, las finanzas exteriores siguen siendo un auténtico misterio, donde cómo y cuánto invierte la Iglesia sigue siendo en gran medida un interrogante, y lo que se sabe casi siempre termina provocando algún escándalo. El ejemplo más claro es el del cardenal Giovanni Angelo Becciu, quien organizó en 2011 la adquisición de una propiedad en Londres por $200 millones. Becciu logró saltarse varias auditorías utilizando su influencia en la Secretaría de Estado. Y no solo eso, el cardenal se asoció con el empresario Raffaele Minzione para ocultar información clave y alterar el valor de la propiedad en Londres. Pues bien, el caso es que por este sobreprecio se estima que el Vaticano perdió cerca de $140 millones, y al final Becciu fue hallado culpable de malversación de fondos, abuso de poder y soborno en 2021. El juicio del siglo del Vaticano culminó con una condena a 5 años y medio de prisión a un cardenal. Si servono della Chiesa gli arrampicatori, gli attaccati ai soldi, quanti sacerdoti, vescovi. Abbiamo visto così, è triste dirlo, ¿no? Y ojo, porque muchos analistas apuntan a que la estrategia de este papa de llenar la curia romana de jesuitas y reformistas ha forzado una suerte de resistencia de cardenales en el resto del mundo, lo que en última instancia puede estar contribuyendo a que el Vaticano pierda cierto control. Ahora, en el próximo cónclave, la batalla está servida. Pero amigos, amigas, si hay un tema particularmente espinoso en el legado de Francisco, eso es precisamente lo que tiene que ver con China. Sí, me habéis escuchado bien. Con la República Popular China. En 2018, Pekín y el Vaticano firmaron un acuerdo, cuyos términos exactos son secretos, donde ambos gobiernos acordaron el nombramiento de obispos en el gigante asiático. La medida no tenía precedentes. Conforme a este acuerdo, China permitía la existencia de clérigos católicos a pesar de limitar ampliamente la libertad religiosa. Por eso, Xi Jinping pidió a cambio tener voz y voto en los nombramientos de los obispos chinos, es decir, poder limitar e influir en la autoridad del Papa. Francisco aceptó el trato, alegando la necesidad de penetrar en uno de los países más poblados del mundo. Teso a favorire una più positiva collaborazione tra la Santa Sede e le autorità cinesi per il bene della comunità cattolica in Cina e per l'armonia dell'intera società. Chiediamo alla Madonna, Madre della Speranza e aiuto dei cristiani, di benedire e custodire tutti i cattolici in China. ¿Entendéis lo que esto significa? En un acuerdo técnicamente secreto, el Papa Francisco aceptó que el gobierno chino manejase el nombramiento de los obispos en el país. Evidentemente, ya os podéis imaginar qué perfiles iba a escoger el Partido Comunista de China. Además, pese a este acuerdo, Pekín ni siquiera ha dado más libertad. Los católicos del país siguen denunciando una enorme censura. Y aunque estos obispos chinos viajan con frecuencia al Vaticano, lo cierto es que Bergoglio solo se ha limitado a guardar silencio o incluso a alabar el valor cultural del pueblo chino. Lo que está muy bien, pero
pero de ahí a pactar los nombramientos de los obispos con el Partido Comunista de Xi Jinping, eso la verdad que no suena muy bien. En cualquier caso, no es el único campo en la política internacional que le ha hecho llover críticas. Su escaso papel en torno a la situación en Ucrania, Rusia, Nicaragua, Venezuela también han sido muy polémicos. Toda esa mano dura que ha tenido para adentro no parece haberla tenido con los peores sátrapas del planeta. La mayoría de los expertos en geopolítica del Vaticano aseguran que esta política exterior ha sido una de las más limitadas de las últimas décadas. Su único papel ha sido mejorar su relación con los países musulmanes con varias visitas a países como Irak, Egipto, Emiratos Árabes, Marruecos o Bahrein. Amigos, así ha sido el papado de Francisco. Ahora lo más importante, lógicamente, es lo que está por venir. ¿Un nuevo tiempo? Amigos, hay algo que Bergoglio siempre criticó, y esa es la poca representatividad que tenía el colegio cardenalicio a escala global. Y es que veréis, en el cónclave de 2013, donde Bergoglio fue electo papa, 7 de cada 10 electores eran europeos o norteamericanos, pese a que la mayoría de los fieles ya estaban en otras partes del mundo. Esto es algo que se ha ido corrigiendo, básicamente porque este papa dio preferencia a otras muchas regiones, nombrando un montón de cardenales nuevos. De esta forma, en este próximo cónclave, Europa, Estados Unidos y Canadá apenas sumarán algo menos de la mitad de los cardenales, mucho menos que en cualquier proceso anterior. Ahora zonas como Asia-Pacífico o el África subsahariana tendrán un peso inédito. Y es que, amigos, la Iglesia cada vez será menos europea y menos norteamericana. El Papa Francisco ha dado claramente el pistoletazo de salida para un cambio que promete cambiar por completo toda la Iglesia católica. Lo curioso, por cierto, es que muchas de estas nuevas zonas de influencia son mucho más conservadoras. Así que a la larga, con sus cambios, muchos analistas creen que el Papa Francisco puede haber alimentado un resultado muy distinto al que él mismo buscó. Pues bien, sea como sea, estas son las principales luces y sombras de un papado que ha sido histórico. La pregunta ahora te la dejamos a ti. ¿Qué nota le pondrías al papado de este sumo pontífice? ¿Crees que las reformas emprendidas son el camino a seguir? ¿Qué crees que se le viene ahora a la Santa Sede y al conjunto de la Iglesia católica? Déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios. Abramos debate. Y muy importante, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitics si es que aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo, hasta la próxima.